Bien. Entonces, hicimos un repaso, ¿sí?, de lo último que habíamos visto, y ahora les acabo de dictar los ejercicios. Bien. Hasta ahí sería la unidad número 3. Entonces, vimos en la unidad número 3 lo que era el razonamiento deductivo, las leyes lógicas, ¿sí?, y reglas de inferencias también. Cuando hablamos de reglas de inferencias, por ahí son las que generalmente es la misma cosa, pero son las que generalmente, comúnmente se usan. Y vimos ahora esta parte de términos lógicos y no lógicos y estructuras lógicas, ¿sí? Bien. Pobre Fede. Bueno, se vio Fede estaba en el ejemplo, ¿sí? Y eso que pensé, ¿habrá algún Federico en el grupo? ¿En el grupo de alumnos? Bien. Bien, chicos. Tengo pendientes sus trabajos todavía. Voy a armarles un trabajo de la parte de razonamiento, incluido esto de lo que vimos ahora. Sé que hay varios que están complicados con el tema de razonamiento y las leyes lógicas. No tengan dudas en preguntar, yo dentro de lo posible trato de responder y de explicarles lo mejor que se pueda, ¿sí? Es un tema que cuesta y lo entiendo. Entonces, yo creo que teniendo las herramientas como para poder resolver los ejercicios, esto es cuestión de práctica también. Vuelvan a rever los ejemplos que les di y los ejercicios, vuelvan a hacerlos, traten de hacerlos sin mirar el anterior y teniendo sus hojitas con las leyes juntas. Eh, Recuerden, traten de recordar los ítems que les di para ver qué ley puedo utilizar y cuál no, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a adentrarnos con la unidad número 4 de lógica, que vamos en esta parte, el fuerte de esta unidad es la teoría de conjunto, más que nada, pero antes de eso vamos a ver función proposicional, ¿sí? O donde vamos a utilizar los cuantificadores. Bien. Siempre que nosotros hablemos de cuantificadores, nos estamos refiriendo a esta famosa palabra que aparece cuando tenemos la propiedad de un conjunto, ¿sí? El para todo. El para todo y el existe, o el existencial, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros nos encontremos con la palabra para todo X, ¿sí? Ese para todo es el cuantificador universal. Y siempre que nos encontremos con la palabra existe un X, ¿sí? Se trata del existencial, estamos frente a un cuantificador particular. Entonces, para todo, cuantificador universal, existe cuantificador particular. Y nuestra forma simbólica de un cuantificador universal es el siguiente. Entonces, para todo, ¿sí? Entonces ese es el para todo universal. Existe como una vez, con una E al revés, ¿sí? El existencial es como una E al revés.
Entonces, existencial, cuantificador particular, para todo, cuantificador universal. Bien, y acá, cuando nosotros hablamos de cuantificadores, nosotros vamos a trabajar con proposiciones, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo la siguiente proposición. Digo, todo número es par, ¿sí? Lenguaje coloquial. Todo número es par. Entonces, yo tengo que identificar quién es P de X. Y acá comienza a aparecer P de X, ¿sí? P de X. P de X, X es un número par. ¿Sí? Todo número es par, ¿sí? Entonces, P de X va a ser igual. X es un número par. Ese va a ser P de X, ¿sí? Entonces, si yo quiero expresar simbólicamente esta proposición que está en lenguaje coloquial, voy a decir, para todo X, tal que P de X, ¿sí? Entonces, todo número, ¿sí? Todo número, X es un número par, ¿sí? O sea, tengo el lenguaje coloquial, todo número es par, entonces el lenguaje simbólico va a ser para todo X, tal que P de X. Entonces digo, para todo X, X es un número par, ¿sí? ¿Alguna duda? Entonces, fíjense la relación que tenemos con respecto a a las estructuras, ¿sí? Acá lo vamos a llamar cuantificador, ¿sí? Pero este sería una estructura universal afirmativa, ¿sí? Porque digo, todo número es par. Si lo llevo a la función proposicional, esto va a ser un cuantificador universal. Y lo voy a expresar simbólicamente de esta manera. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, digo, algunos números son pares. Bien, ahí tengo, algunos números son pares, ¿sí? El lenguaje coloquial. Y esto va a tener un cuantificador existencial. Entonces voy a decir, existe un X, tal que P de X. Entonces, existe al menos un X que es un número par. Y este va a ser un cuantificador particular. Mi cuantificador existencial, ¿sí? Particular, cuantificador universal para todo. Tranquilo, Lucas. Bien, entonces, cuantificadores universal y existencial o particular, ¿sí? Bien, también nosotros podemos saber si un cuantificador es verdadero o es verdadero. Bien, ¿cómo yo sé si mi cuantificador cuando mi cuantificador
Cuando mi función proposicional, ¿sí?, cuantificada universalmente es verdadera, va a ser verdadera cuando todas las proposiciones particulares asociadas a ella sean verdaderas, ¿sí? Cuando todas las proposiciones particulares asociadas a ella sean verdaderas. Y en el existencial, es verdad, es suficiente que sea verdadera una, al menos, ¿sí? Que sea por lo menos una. Con que una sea verdadera, mi cuantificador existencial ya es verdadero, ¿sí? Por eso, si nosotros tenemos que analizar eh, los ejemplos anteriores, si yo digo, por ejemplo, todo número es par, entonces, para todo x tal que p de x, todo número es par, y no todos los números son pares. Entonces, este cuantificador es, o esta proposición, su valor de verdad es falso, porque no todos los números son verdaderos. Ahora, si yo me voy al cuantificador existencial o particular y digo, algunos números son pares, y esa proposición sí va a ser verdadera, porque algunos de todos los números existentes son pares. Entonces, ese cuantificador va a ser verdadero. Eso es para distinguir, para saber cuándo, para saber el valor de verdad o cuándo es verdadero un cuantificador, la función proposicional cuantificada universalmente o la proposición, la función proposicional cuantificada existencialmente. Entonces, en el ejemplo que les di, el cuantificador universal es falso y el cuantificador existencial es verdadero. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esto? Todas. Bien. Lucas, ¿vos alcanzaste a entrar desde el principio? ¿Desde que di los ejercicios? ¿Hace cuánto más o menos? Ah, cuando di los ejercicios ya estabas. Bien, bien. Bien, los ejercicios que yo les di en la primera parte, los ejercicios, era sobre los términos lógicos y términos no lógicos. Vamos a hacer un repasito así rápido. Y yo les dije que los términos lógicos son los que no tienen sentido por sí mismos y necesitábamos de términos no lógicos para que tuviera un significado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los términos no lógicos tienen significados por sí mismos. Por ejemplo, todo, ningún es, algún, el no también. Y también les dije que siempre que yo tenga una proposición, primero vamos a identificar dónde se encuentra el verbo. Ningún perro es un mamífero de cuatro patas. Esa sería la proposición. Ningún perro es un mamífero de cuatro patas, ¿sí? Identifico el verbo, este es el verbo. Entonces, si yo tengo que analizar por parte, digo, ningún no tiene significado por sí mismo, perro tampoco tiene significado por sí mismo en esta proposición. Siempre tenemos que basarnos en la proposición que tenemos. Entonces, como ningún no tiene significado por sí mismo y perro tampoco, entonces esto va a ser un término lógico, término lógico. Le ponen TL, término lógico. Ahora si yo digo un mamífero de cuatro patas,
Un mamífero de 4 patas tiene significado por sí mismo, entonces esto va a ser un término no lógico. Y yo les dije que si tengo términos lógicos y términos no lógicos, toda la estructura va a ser un término no lógico. Entonces, toda la estructura va a ser un término no lógico. ¿Por qué? Porque tengo términos lógicos y términos no lógicos. De esa manera tienen que analizar las proposiciones que yo les di, ¿sí? Entonces, ningún perro no tiene significado por sí mismo en esta estructura. Un mamífero de 4 patas tiene significado por sí mismo. Entonces va a ser un término no lógico. Entonces toda la estructura es un término no lógico. ¿Se acuerdan que poníamos cuando una oración era bimembre o unimembre? Bueno, acá lo mismo, acá con la diferencia que tienen que poner si toda la estructura es un término no lógico o un término lógico. ¿Se clarificó algo? Bien. Y con respecto a las estructuras lógicas, ustedes tienen que identificar a qué estructura pertenece cada una de las proposiciones que yo les di. Entonces, em, recuerden que las estructuras eran 4: universal afirmativa y negativa, particular afirmativa y negativa. La universal afirmativa comienza con la palabra todo, la universal negativa comienza con la palabra ningún, y las particulares con la palabra algún. Lo que tengo que ver es cómo sigue la estructura. Si está negada va a ser una particular negativa, y si está afirmativa va a ser una particular afirmativa. Algo para tener en cuenta cuando yo niego una estructura lógica. Si yo niego una estructura, una universal afirmativa, entonces en lugar de escribir, por ejemplo, si yo digo todo hombre es mortal, y tienen que negar esa estructura que es universal afirmativa, no van a poner no todo hombre es mortal, ¿sí? Van a cambiar esa palabra todo por la palabra ningún. Eso se los quiero aclarar, que no se los aclaré. Entonces, siempre que niego una estructura, en este caso universal afirmativa, si está afirmativa, cambio la palabra todo por el ningún. Y si está negada, se va a transformar en afirmativa. Si está en ningún, va a ser toda, ¿sí? O todo, en este caso. Bien. Eso para hacer un repasito ahí, como más o menos para ver si Lucas puede entender los ejercicios que les di para que lo pueda realizar, ¿sí? Bien. Continuamos con los cuantificadores que están relacionados con las estructuras, les dije yo. Entonces tenemos un cuantificador universal y un cuantificador existencial. El existencial está dentro del particular, ¿sí? Les di un ejemplo de cómo pasar del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico nuestra función proposicional. Bien. Les dije cómo saber si es verdadero o es falso. Y les dije que una función proposicional cuantificada universalmente es verdadera cuando son verdaderas cuando son verdaderas todas las proposiciones asociadas a ella. Mientras que en el cuantificador existencial o particular, es suficiente con que una sea verdadera para que sea verdadero ese cuantificador. Yo les di un ejemplo y les dije todo número es par, ¿sí? Pasamos al lenguaje simbólico, pues escribimos algunos números son pares y podemos determinar que todo número es par, el cuantificador no es verdadero porque no todos los números son pares, ¿sí? O sea que esa proposición es falsa con el cuantificador. En cambio, en algunos números son pares, es verdadero porque es verdad. Existe al menos un número que es par. Por eso ese cuantificador sí es verdadero, teniendo en cuenta lo que dice la definición, ¿sí? Que con que una sea verdadera, ya es verdadera. Bien. Chicos, ¿algunas dudas? Espero que no se haya hecho toda una ensalada
volví como atrás como para explicar a ver si Lucas pudo entender los temas que estuvimos viendo este rato. Si No, tienen alguna duda o algo. profe, a mí como que todavía no me cuadra bien lo de los cuantificadores, de cómo pasarlo el lenguaje coloquial a... Pero ya después veré si veo el video de vuelta y lo entiendo mejor. ¿Cómo pasarlo del lenguaje coloquial al simbólico? ¿Sí? Claro. Bien. Entonces, siempre que Bien, entonces, siempre que nosotros tengamos la palabra todo, vamos a estar frente a un cuantificador universal, ¿sí? Siempre que tengamos la palabra algún, vamos a estar dentro de un cuantificador existencial o particular, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar de esta manera. Si yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a buscar. Si yo digo, por ejemplo, a ver si tengo otro. Bien, si yo digo, algunos alumnos estudian y trabajan, ¿sí? Entonces, si yo digo, algunos alumnos estudian y trabajan. Bien. Entonces, tenemos esa proposición. Algunos alumnos estudian y trabajan. Ya tengo la palabra algún. Entonces, esto me está indicando a mí que estoy frente a un cuantificador existencial, ¿sí? O sea que, si tengo un existencial, automáticamente voy a decir, existe un X, y pongo el X porque estamos hablando de función proposicional. Ya tengo el cuantificador, algunos, ¿sí? Entonces, existe un X, y ahora tengo que analizar, ¿sí? Dice, algunos alumnos estudian y trabajan. ¿Qué tiene de particular esta proposición? Tengo un conectivo lógico acá, ¿sí? ¿Y cuál es el conectivo lógico? La I. O sea que, en lugar de tener P de X, solamente P de X, ahora se me va a agregar Q de X. Entonces, y ahí ustedes analizan. Si quieren lo analizan por parte. Ponen quién es P de X. En este caso P de X va a ser estudian, ¿sí? Estudian va a ser P de X. Q de X, ¿quién va a ser? Trabajan, ¿sí? Entonces, ya sabiendo quién es P de X, Q de X, teniendo en cuenta el conectivo que tengo acá, voy a decir que existe un X tal que P de X y Q de X. Acá las letras las ponemos con mayúsculas en la función proposicional. Y ahí queda expresado simbólicamente mi proposición que está en lenguaje coloquial. Entonces, existe al menos que estudian y trabajan, ¿sí? Si yo tengo que leer esto, si tengo que leer el lenguaje simbólico, diría que existen al menos algunos alumnos que estudian y trabajan, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Siempre que yo tenga la palabra algún, estoy frente al cuantificador existencial. Automáticamente ponemos que existe un X, tal que, y ahí tengo que ver quién es P de X. Va a ser el resto el resto de la proposición, ¿sí? Lo que continúa después del cuantificador va a ser P de X. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene en particular esta proposición? Que tengo un conectivo lógico, o sea que no solamente voy a tener P, sino también voy a tener Q. Entonces, si les queda alguna duda,
con respecto a eso, identifiquen quién es P de X y quién es Q de X. Y ahí terminan de armar simbólicamente nuestra función proposicional. No sé si te quedó un poquito más claro, Abril, ahora. Sí, ahí sí, ahora sí entendí perfecto. Bien. ¿Y en todo qué se pondría, profe? Y en todo, por ejemplo, en el ejemplo anterior, Una si U. yo, por ejemplo, digo, todo número es par, ¿sí? Yo sé que el cuantificador universal es este, el para todo, ¿sí? Siempre que tenga la palabra todo, pongo este cuantificador simbólicamente, como una B, ¿sí? Como una B con una rayita. Digo para todo X, tal que P de X. ¿Quién es P de X? X es un número par, ¿sí? O un número par, si se quiere, va a ser P de X. Ah, bien, perfecto. Bien, Gracias, profe. no, por favor. Bien, esto también tiene su lado de negación, ¿sí? Puedo negar cuantificadores universal y existencial. Entonces, vamos a suponer que vamos a tomar como ejemplo esta misma proposición, ¿sí? Algunos alumnos estudian y trabajan. Lo pasé al lenguaje simbólico y ahora encima la tienen que negar. Entonces, van a decir, voy a negar esta función proposicional, entonces pongo negación adelante, abro corchete y digo, existe un X tal que P de X y Q de X. Cierro corchete. Entonces pongo negación, vuelvo a escribir la función proposicional y esto va a ser equivalente a. Esto va a ser equivalente a. El existencial, en la negación, cuando yo niego un existencial, se va a transformar en un universal. Entonces va a quedar para todo X tal que no P de X o no Q de X. Fíjense, acá hay varias cosas que cambian cuando yo niego un cuantificador existencial, ¿sí? Pongo la negación, escribo de nuevo el lenguaje simbólico del cuantificador como está, y esto es equivalente a cambio. Acá, siempre que yo niego un cuantificador existencial, se va a transformar en un cuantificador universal. Por eso pongo para todo X, ¿sí? Para todo X tal que, y niego el resto de la proposición. No P de X, y también va a cambiar mi conectivo lógico. Si tengo una I, se va a transformar en una O. Y niego también la otra proposición. Entonces les va a quedar para todo X tal que no P de X o Q de X. ¿Alguna duda? Cambia también el conectivo, el conector, o sea, de I Sí, pasó a ser U. sí, también va a cambiar el conectivo que yo tengo, ¿sí? Y acá también tienen que tener en cuenta, chicos, que la negación de la implicación, ¿sí? Porque también puedo tener una implicación dentro de una función proposicional, ¿sí? Puede estar dado simbólicamente, o sea, que no sea necesario tener el lenguaje coloquial y pasarlo al simbólico. Puede estar dado ya directamente simbólicamente. Y si aparece una implicación, tienen que tener en cuenta la definición de la negación de la implicación, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando negábamos una implicación, la implicación se transformaba en una conjunción, ¿sí?
Bien, acá en el ejemplo que yo les di, si tengo una conjunción se va a transformar en una disyunción. Si tengo una O se va a transformar en una I, ¿sí? Si tengo una implicación, recuerden la negación de la implicación, que decía que es la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Y si tengo una equivalencia, que eso no lo alcanzamos a ver, pero sí se ve en esta parte, siempre que yo tenga una equivalencia se va a transformar en una O, ¿sí? Bien, eso con respecto a la negación de la función proposicional o cuando niego un cuantificador. Entonces, si mi cuantificador es existencial, cuando lo niegue se va a transformar en universal, ¿sí? Y si tengo un cuantificador universal, cuando lo niegue se va a transformar en un existencial. Y cambian los conectivos si hay más de una proposición, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, yo creería que no. Ya las dudas que tenía me las saqué. Bueno, mejor. Entonces, eso con respecto a esta parte del inicio de la unidad número 4, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta entonces a qué estructura pertenece la proposición para determinar si el cuantificador es universal o existencial, ¿sí? Por eso les dije que la estructura está relacionada con el cuantificador, ¿sí? Bien. Entonces, tengo mi cuantificador, tengo mi proposición, lo paso al lenguaje simbólico y ahí veo si el cuantificador es universal o existencial. Cuando voy a negar el cuantificador universal, si yo tengo un cuantificador universal y lo voy a negar, voy a cambiar el cuantificador en existencial y niego la función proposicional, ¿sí? O el resto de la proposición. Para negar una función proposicional cuantificada existe cambio el cuantificador en universal y negamos la función proposicional o el resto de la proposición, ¿sí? Eso simbólicamente. Bien. Si yo tuviera que pasar al lenguaje bien, si yo tuviera que pasar al lenguaje coloquial esta función que yo negué, ¿sí? Acá yo tengo que existen algunos alumnos que estudian y trabajan, ¿no es cierto? Lo negamos y quedó para todo X tal que P de X o no P de X o no Q de X, ¿sí? Y ahí si yo te lo tengo que pasar al lenguaje coloquial, voy a decir, todos los alumnos no estudian o no trabajan. Vieron que hasta cambió la proposición. Entonces, de algunos alumnos estudian y trabajan, cuando la negamos, llegamos a que todos los alumnos no estudian o no trabajan. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bien, el resto de los chicos pueden escribir, chicos, igual, si entendieron o no. Si no tienen micrófono o no tienen audio, lo pueden escribir. A ver. En progreso. Bien, Luca. Vamos bien entonces. Bien. Entonces, eso con respecto a la función proposicional. ¿Sí? Bien, ahora les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen.
Así ya directamente la clase que viene nos metemos de lleno en teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, ejercicio. Dadas las siguientes proposiciones. Dadas las siguientes proposiciones. A. Todo número es par o impar. Todo número es par o impar. B. Ningún número es par o impar. Ningún número es par o impar. C. Todos los alumnos estudian y trabajan. Todos los alumnos estudian y trabajan. A ver, C. D. Todo perro es mamífero. E. Todos los números son divisibles por 2. A, B, C, D, E, F. F. Si 2 más 2 es igual a 4, si 2 más 2 es igual a 4, entonces 2 más 3 es igual a 5. Si 2 más 2 es igual a 4, entonces 2 más 3 es igual a 5. Bien, esos serían los ejercicios para que lo realicen. Realícenlo, traten de, hagan consultas, piensen bien en la última proposición. Ojo con lo que van a hacer con la última proposición, ¿sí? Piensen bien. Así que bueno, eso es todo, chicos, para acá. Ahí está la profe, las dejo con ella. ¿Cómo andamos, Ángel? Bien, bien, ¿cómo estás, Luciana? Bien, igual. Bien, bien, todo bien también. Me alegro. Me alegra verte, aunque sea por acá. Y es el medio que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Tal cual, es así. Dale, Luz, te dejo con los chicos. Nos vemos, chao, chao. Bueno, chau, 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 chicos, que estén bien. Chao, profe, nos vemos. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe, cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal fin de semana largo? ¿Bien? Lindo. Estuvo lindo. Listo. Bueno, sé que a algunos les debo las notas que me han pedido, pero bueno, queden tranquilos que los trabajos están. Pasa que por ahí yo tengo el correo todo con etiquetas y algunas no me han quedado en las etiquetas del terciario, entonces bueno, se ha como ido corriendo en la bandeja de entrada, pero los trabajos están, ya pues están entregados todos.
Así que después ya le voy a avisar a cada uno la nota para que se queden tranquilos de que vienen bien, ¿sí? Abril, vos eras una de las que me había escrito. Sí, porque me salía... Sí, porque no estaba puesta la nota y es por eso, no estaba el correo donde están todos los de ustedes que corregir de un solo tirón, digamos. Pero bueno, no es problema. Bueno, repasamos un poquito rápidamente qué es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos trabajado el apunte de la profesora Salva, donde tuvimos en primera instancia la noción de fenómeno significante, ¿sí? Después trabajamos un poco los esquemas de comunicación, que uno era el clásico de Shannon y otro era el de Jacobson, donde nos encontramos con la idea más de funciones del lenguaje, por eso se habla de teoría funcionalista. Después hablamos de la comunicación mediática, y después hablamos, dentro de la comunicación mediática, del esquema o del modelo de Verón, que era un modelo explicativo de esa comunicación porque tenía características específicas que no tenía una comunicación interpersonal. Y lo último que trabajamos fue un poco la comunicación interactiva, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy ya no es del apunte este que ustedes tienen, vamos a corrernos un poquito de tema, ¿sí? Yo después, si quieren, les puedo mandar un apunte con la teoría para que se ubiquen. Pero la idea de